La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Sara Fernández y les damos la bienvenida al primer webinar de la Asociación Mexicana de Coaching, AMCO. Les agradecemos su presencia y para empezar con broche de oro tenemos al licenciado Francisco Nastaverón, Head Master Coach Organizacional, el presidente de Ontology Training de México y Master Coach de la ICF. Con esto damos inicio a los primeros eventos de la Asociación Mexicana de Coaching. Con mucho gusto al tenerlos aquí con nosotros. Gracias, tengan una excelente tarde y los dejamos con esta presentación, con este primer webinar de la asociación. Hola, buenas tardes. Gracias, Sara. Gracias a la Asociación Mexicana de Coaching por invitarme. Espero que me escuchen bien y claro los que están en este momento en el webinar. Y bueno, pues ya me presentaron. Yo soy Francisco Nasta, me conocen como Paco, y soy Master Coach de Ontology Training de México. Y bueno, esta ocasión me gustaría abordar el tema de lo que es el coaching y una breve historia del movimiento del potencial humano. Esta parte me gustaría tener como objetivo clarificar en la mente de aquellas personas que nos escuchan la diferencia entre lo que es el coaching y otros movimientos de alguna forma de cursos, de desarrollo humano, de transformacionales, para superación personal, etcétera, de cosas. La verdad es que el coaching a veces se ha confundido mucho con la parte de este tipo de cursos o entrenamientos o talleres, y me gustaría que desde este momento pues generásemos una distinción entre ambas cosas. Así que pues yo quisiera abordar, como les digo, un poco la historia del movimiento del potencial humano, y esto se inicia con lo que de alguna forma se conoce como en la historia antigua como el gran Hermes de Trismegistus. Hermes de Trismegisto vivió en el antiguo Egipto casi 3000 años, hace 3000 años, o sea, 1000 años antes de Cristo. Y bueno, pues a él se le atribuyen, a este personaje, toda una serie de escritos esotéricos en la tabla esmeralda. La parte de Hermes de Trismegisto pues es parte leyenda, parte de alguna forma tradición esotérica, porque ahí prácticamente es como se le conoce como la sabiduría hermética. Precisamente el nombre de hermético deriva de Hermes, ¿no? Del nombre de Hermes de Trismegistus, porque tanto Hermes fue conocido en Egipto como el dios Tot, como también en la antigua Grecia como el dios Hermes. Tenía esa dualidad, ¿no? Él afirmaba que en el antiguo Egipto lo habitaban pues dioses. Los dioses habían gobernado el antiguo Egipto y habían dejado esta sabiduría para que la humanidad en un momento determinado pues pudiera apoyarse en esta sabiduría. La parte de lo que él hace está contenido, como digo, en las tablas esmeraldas, pero de alguna forma él se le considera el primer guardián de lo que se conoce como la prisca teológica, que es una doctrina simple que contiene lo que pues de alguna forma fueron los principios de la teología de la mayor parte de las religiones organizadas en el planeta. De alguna forma, Hermes de Trismegistus, como digo, la leyenda es por la tabla esmeralda, y esta tabla esmeralda, pues aquí es como lo que resume
el arte de lo que se conoce como la gran obra. Esa gran obra es lo que también después se conoció como la alquimia en la Edad Media. Se interpreta ya desde la perspectiva actual como esa capacidad de transformación del ser humano. Ahí en la gran obra está el secreto de cómo lograr ese pasaje directo hacia la transformación de las personas. Y de alguna forma, pues la lectura de esta tabla esmeralda, los principios de esa tabla esmeralda que se reflejan en esta alquimia, pues se pueden resumir en lo que también después se conoció como el Kybalión. El Kybalión fue esta parte de lo que de alguna forma resumen la cuestión de los principios más importantes del manejo de la energía. Todos somos uno. Lo que es arriba es abajo. De alguna forma lo que das recibes. La manera de cómo transformar la energía, etcétera. Todo esto está contenido en los principios del Kybalión de la tabla esmeralda. También en un momento determinado el Kybalión fue como el libro básico en el que se apoyaron muchas otras tradiciones en la antigüedad, tales como los Rosacruces. Los Rosacruces que fundó Christian Rosecruz más o menos en los años 1620, 1630 en Alemania, tiene la finalidad de conservar o ser guardianes de ese conocimiento, de esta sabiduría esotérica que emana precisamente del Kybalión y de la tabla esmeralda. Entonces las tradiciones hablaban de que los ocultistas de aquella época tenían estos conocimientos y los tenían vedados hacia solamente gente iniciada. Estas leyendas de alguna forma pues hablan también de cosas como el Santo Grial y otras más que pues, la gran piedra filosofal, etcétera, que en la antigüedad, en la Edad Media, en la Europa medieval y de los siglos XVI, XV, etcétera, pues hablaban de esta manera de cómo el ser humano podía encontrar la sabiduría que de alguna forma pudiera llevarlo hacia la iluminación. De aquí, pues, de alguna forma se continúa la situación con un personaje que quizá a lo mejor ustedes han oído hablar, quizá no, es el conde de San Germán. Él es el fundador de la metafísica. De hecho, Connie Méndez es quien más habla acerca de este personaje. Connie Méndez es una escritora muy conocida en el mundo de la metafísica y este fue un enigmático personaje que vivió más o menos por los años 1600, 1700 y había una serie de leyendas acerca de este personaje San Germán en esa época. Era un hombre educado, elegante, vivía muy bien en las cortes europeas. Según la tradición, se dice que hablaba a la perfección muchísimos idiomas: el francés, el italiano, el chino, el árabe, el alemán, etc. Y también era un pues, gran conocedor de la política, las artes, las ciencias, la poesía, etc. Se cree que él es una reencarnación de Hermes de Trismegisto. De esta forma, él pues se dice que vagando por todas las cortes europeas, no permanecía mucho en un solo lugar y que a veces tenía este don de la ubicuidad, o sea, la capacidad de aparecer simultáneamente en varios puntos de las cortes europeas. Las crónicas lo relatan dentro de la corte de Luis XIV en Francia y de alguna forma también en Rusia, en la parte de lo que fue en la corte de los zares de Rusia en esa época. Él pues inspiró a muchos otros personajes para iniciar otros movimientos como la masonería o la metafísica cristiana de Connie Méndez, etc. De alguna forma
este personaje, pues por eso hago alusión de él, fue un ícono en la parte de lo que se conoce como los movimientos esotéricos de aquella época. Así entonces pues nace la masonería, que de hecho la masonería se habla que se remonta a los orígenes de las pirámides en el antiguo Egipto, esos conocimientos guardados o vedados solamente para unos cuantos sobre la construcción de los edificios, tanto religiosos como civiles, y especialmente las catedrales. En esta parte, pues como digo, se cree que se inicia en Egipto, pero pues también se habla de que los mismos constructores hicieron el templo de Salomón en Jerusalén. Y de alguna forma, pues se inician estas logias de la masonería en la Europa del siglo más o menos en los años 1700, 1800, con las fraternidades de la Sociedad de los Alquimistas y la parte de las logias, tanto la francmasonería en Inglaterra como de alguna forma en otros lados. Esta parte pues tiene su origen, como dije, en los Rosacruces y en el Conde de San Germán. Como quiera, todo esto, como digo, resume lo que es los principios guardados en el Kybalión y en la tabla esmeralda. Como dije, el Kybalión contiene los principios de lo que se conoce como el mentalismo. Y si quisiera hacer un resumen rápido de lo que es el Kybalión, se reduce a 7 principios básicos, ¿no? El primero, que el todo es mente y el universo es mental, que de alguna forma habla que el todo es Dios, es la mente de Dios que crea todo lo que nosotros vemos en el universo como el gran arquitecto. También tiene otra ley que le llama de la correspondencia, lo que es arriba es abajo y lo de abajo reflejado de arriba. Este principio tiene 3 planos donde se manifiesta esta parte de la equivalencia, tanto en la parte mental, la parte física como la parte espiritual. También contiene los principios de la vibración, todo el universo vibra, todo está en continuo movimiento y de alguna forma toda esta vibración hace que todo se mueva. Hay también el principio de la polaridad en la parte de Kybalión que habla acerca de los polos opuestos que de alguna forma se atraen los semejantes, ¿no? Y de alguna forma esta parte de la polaridad energética es de lo que habla también en la película El Secreto, que muchos de ustedes quizás recuerden. Habla también de la parte de cómo la energía se equilibra en ese balance, ¿no? Del bien, el mal, la luz, la oscuridad, que la energía tiene flujos balanceados. Lo que das, recibes, lo que siembras, cosechas, etc. Y esta parte de la causa y efecto, que no hay nada que sea casualidad, todo tiene una causalidad. Finalmente, que existe el género, y el género es esa parte masculina y parte femenina de todo lo que existe. Con eso prácticamente se lanzan todos estos movimientos, lo que llamamos la teosofía, o lo que se conoce como la teosofía. La teosofía, del griego teos, que significa Dios, y Sofía, que significa sabiduría. Fue fundada, se dice, por Madame Blavatsky, que es una pues dama un poco misteriosa. De alguna forma esta mujer funda lo que llaman la sociedad teosófica y pues llega a los Estados Unidos con otros 2 personajes que se llama uno Henry Steele y el otro William Quan George. Ellos fundaron la Sociedad Teosófica en Nueva York en más o menos 1860, 1870, y de alguna forma esta parte de los teosóficos retoman los conocimientos de los Rosacruces y de los masones y de toda la parte de las tablas Esmeralda, de Hermes, de Trimegestus y del Kybalión, y todo esto lo condensan en el fundamento de lo que viene siendo la escuelas sagradas y todos otros movimientos que se desprenden de toda esta situación, como
lo que escribió Connie Méndez sobre metafísica a principios del siglo pasado, y esto prácticamente da pie a lo que viene siendo el nacimiento de ese movimiento del potencial humano en el siglo XX. En el siglo XX ya tenemos claramente exponentes como Edgar Cayce, por ejemplo, que este señor era un psíquico que poseía facultades especiales de clarividencia y era como lo que llaman, llegaba a esos trances hipnóticos para hacer un canal perfecto de transmisión de conocimientos. Se dice que él fue este canal donde muchos seres elevados, grandes maestros ascendidos, dieron mensajes muy claros de cómo lograr la transformación de las personas, de los seres humanos. Él fue un gran investigador acerca de las reencarnaciones, de vidas pasadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya con ese cimiento, prácticamente todo nace ya en el siglo XX, con varios exponentes muy interesantes, como el Dr. Silva. Este personaje crea la escuela de Silva Mind Control. Yo me acuerdo de haber tomado cursos no con el Dr. Silva, sino con sus formadores, expositores, en los años 70, a principios de los años 70, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad de las Américas, había unas monjas ursulinas que daban los cursos de control mental del método Silva. Entonces fue mi primer acercamiento hacia el movimiento de potencial humano. En esa época yo recuerdo haber tomado este curso con un personaje mexicano, ya fallecido, Jacobo Zabludowski, el gran periodista. Él y yo fuimos compañeros en ese curso y pues ahí aprendimos cómo accesar a voluntad los estados mentales, el estado alfa, el estado meditativo, y los beneficios de trabajar con la mente, pues dirigiendo los pensamientos hacia la visualización, hacia la parte de la creación mental de escenas y cosas por el estilo. Esto fue como el inicio de lo que llamamos el potencial humano en los Estados Unidos. El doctor José Silva, típicamente hablando, fue un personaje que, pues de alguna forma, propició mucho este movimiento del mentalismo, le vamos a llamar, a principios de los años 60. Y bueno, pues otro exponente fue este señor que se llama Alexander. Él era un clérigo de origen inglés, emigró a Texas en Estados Unidos, y este señor pues empezó también a dar cursos de control mental en su estilo, casi a la par del doctor Silva, y creó un movimiento que se llama Mind Dynamics, dinámica mental. La dinámica mental fue como aquello que en aquella época tomaban las personas que de alguna forma andaban en el movimiento hippie en los años 60, 70, y que pues de alguna forma estaban revolucionando todo el pensamiento humanista, con la filosofía humanista de los grandes filósofos humanistas del siglo XX. En ese sentido, todo este movimiento de potencial humano se basa justamente en el pensamiento humanista y en la psicología que llamamos transformacional. Y de alguna forma toda esta parte de esos dos movimientos, la psicología humanista y esta forma de pensamiento, influye para que empiecen ciertos cursos. Específicamente Alexander Everett con su Mind Dynamics, pues influye en algunas empresas como de multinivel que en aquella época nacieron y que tuvieron mucho auge en ese esquema piramidal. No todos los multiniveles tienen el esquema piramidal con el que arrancaron, por ejemplo, William Penn Patrick con Holiday Magic, que después fue catalogado como fraude en Estados Unidos. Hoy en día las escuelas las empresas de multinivel, esquemas mucho más justos de repartición de beneficios, y yo conozco muchas empresas de multinivel muy buenas en las que
mucha gente está encontrando no tan solo un medio ético de cómo generarse ingresos, sino muchísimos cursos que desarrollan su potencial humano. Creo que las empresas de multinivel o de mercadeo múltiple fueron una cuna perfecta en los cursos de desarrollo humano, dado que muchas personas que yo incluso me acuerdo haber ingresado en una empresa de multinivel en los años 70, eh, y en esta empresa de multinivel íbamos más por los cursos y las pláticas, las conferencias de desarrollo humano que por el mismo negocio. En ese sentido, creo que muchísima gente fue un punto por lo que detonó en su vida un cambio, no tanto por el negocio en sí, lo que representaba el negocio de un multinivel, sino por las pláticas, conferencias y cursos que se impartían en ese momento. Ahí como digo, en los entrenamientos fue un campo fértil para que se entrenaran grandes oradores, grandes conferencistas, motivadores, incluso aquí en México muchísimos de ellos como Miguel Ángel Cornejo y otros nacieron de precisamente dar conferencias dentro de esta industria, ¿no? De que llamamos la industria del multinivel. Pero pues he aquí que surge un personaje que se llama Barney Earhart. Barney Earhart toda una figura dentro de la parte de los cursos o talleres, porque este hombre es como emigrado o formado en la escuela de cienciología, y esta parte de cienciología le da los conocimientos de cómo crear un curso de mucha transformación en la gente. La cienciología, como ustedes conocen, o no sé si sepan, es un movimiento, es una iglesia en Estados Unidos que habla acerca de cómo, de alguna forma, manejar esta parte del desarrollo humano. Y ellos tienen, pues, procesos muy fuertes donde prácticamente las personas pues, se liberan de lo que llaman cargas, ¿no? Cargas psíquicas para poder llegar a estados que llaman clear. Yo en particular no soy cienciólogo, simplemente por curiosidad he estudiado un poco acerca de la cienciología y de todos los principios de Ron Hubbard en la genética, pero como quiera que sea, Barney Earhart toma esos conceptos, esos conocimientos de cienciología y funda una organización que se llama EST, Earhart Special Training, en San Francisco, en los años 70. Y bueno, se dice que estos cursos tienen una combinación un poco chistosa, porque traen técnicas coercitivas utilizadas por el ejército norteamericano en la guerra de Corea, en los campos de prisioneros de la guerra de Corea, aplicados con técnicas humanistas o de control mental para lavados de cerebro. Por lo tanto, Barney Earhart pues, fue acusado en muchas ocasiones en sus seminarios de darles estos lavados de cerebro a la gente. Hubo una época en la que incluso recibió muchas demandas, ¿no? de mucha gente que se sintió como afectada por esta técnica que él utilizaba tan fuerte en sus seminarios. Barney Earhart pues es como el iniciador de este movimiento transformacional de muchos entrenamientos que actualmente se dan en el mundo. Pero en particular yo quiero mencionar la influencia en uno de ellos, que se llama Harry Rosenberg, que es el hermano de Barney Earhart, con su verdadero apellido, porque él no se cambió de apellido, y él fundó lo que se llama Landmark Forum. Yo conocí Landmark Forum aquí en México a través de un primo lejano que yo tengo, que prácticamente trajo este forum a México en los años 80, 90 más o menos. Y bueno, pues yo participé en algunos de esos entrenamientos de Landmark Forum. Realmente son entrenamientos diferentes, muy fuertes, donde la gente
enfrenta su parte oscura y trabaja su parte oscura de una manera intensa. Y Landmark Forum todavía existe aquí en México, dando seminarios. Me parece ser que está uno de los hijos de Botero al frente de las escuelas aquí en México de Landmark Forum. No estoy muy enterado y creo que operan aquí en México este tipo de seminarios. Pero sobre todo en este personaje que se llama John Henley. John Henley tuvo la influencia de Alexander Everett y de el Dr. Silva de Silva Mind Control. En un principio John Henley fue como facilitador de los seminarios de Mind Dynamics de Alexander Everett. Y en ese aspecto él se hizo facilitador de ese tipo de entrenamientos durante mucho tiempo. Pero después tomó mucho la influencia de Wagner Erhard para crear un estilo de seminarios diferente que llamó LifeSpring. LifeSpring es como la cuna en Estados Unidos de todo lo que se conoce como entrenamientos transformacionales, la trilogía de entrenamientos transformacionales. En la trilogía de entrenamientos transformacionales, John Henley crea un entrenamiento básico de 4 o 5 días, en donde las personas se reconocen a sí mismos como generadores de sus resultados y de alguna forma se enfrentan con sus creencias limitantes o de alguna forma que paradigmas o modelos de pensamiento con los que han operado sus vidas, para finalmente ellos darse cuenta de la oportunidad de una transformación de ese sistema de creencias. Y no tan solo eso, sino que en base a esa cognición de verse como generadores de un cambio, se ven a sí mismos también como generadores de su propio futuro, pudiendo generar sus propias metas. Así entonces John Henley pues crea este primer nivel que llaman, o el básico, que es un entrenamiento con muchas dinámicas vivenciales y muchos juegos, donde la gente pues literalmente es como llevada con este tipo de dinámicas a darse cuenta de esa situación, de primero hacerse responsable, pararse por sus propios resultados y definir qué es lo que quieren en su vida. Lamentablemente hubo muchos instructores que ingresaron al tipo de, digamos, movimiento que estaba manejando John Henley y distorsionaron mucho esa parte de los entrenamientos transformacionales, haciendo algún tipo de dinámicas coercitivas, manipulativas. John Henley crea una trilogía perfecta de entrenamientos en los que después del básico la gente sale directamente a trabajar sus creencias a un avanzado. Ese entrenamiento avanzado de 5 días lo vendían como aquel grial, ¿no? Aquella posibilidad de aquella piedra filosofal mágica que pudiera hacer una transformación humana en la gente, y la gente se compraba mucho la historia de esa posibilidad de hacer esa transformación a través del avanzado. Y en el avanzado manejaban todavía dinámicas mucho más fuertes, intensas, duras, muy rudas para que hicieran ese tipo de trabajo psicológico. De ahí entonces que toda la comunidad psicológica pues, establecida, todas las escuelas de psicología y las corrientes científicas de la psicología protestaron fuertemente por la manera, el método que estas escuelas transformacionales utilizaban en este método. Hubo un enfrentamiento muy fuerte de opiniones acerca de las formas, de cómo el LifeSpring de John Henley utilizaba ese tipo de entrenamientos para hacer la transformación de las creencias limitantes de la gente, y gente que se sintió lastimada o agredida en esos entrenamientos que eran muy violentos y muy rudos, demandó a la escuela de LifeSpring en Estados Unidos, pero allá sí
realmente la gente, como les digo, la gente sí protesta, ¿no? La gente sí se queja cuando es maltratada en un entrenamiento y le llovieron las demandas de tal grado a John Henley que pues quebró, literalmente lo dejaron en la ruina por millones de dólares. Así entonces toda el imperio que había creado John Henley de tantos centros de transformación en todos Estados Unidos, pues se derrumbaron, se colapsaron con tantísimas demandas de gente que se sintió lastimada. Hubo casos específicos de gente que pues se quejó de daño psicológico y a casos extremos de gente que se suicidó después de haber tomado un entrenamiento de esa naturaleza. Y esos, pues de alguna forma, métodos se realimentaban a sí mismos con un tercer nivel que le llamaban liderazgo. En el tercer nivel había una manipulación clara de los egresados del segundo nivel, generar enrolados. El enrolamiento es un tema que supo manejar con maestría John Henley en los entrenamientos transformacionales de los centros que creó. Y era así como se realimentaba el método, el sistema, ¿no? Ellos enrolaban gente al primer nivel, llenaban los cursos con más de 200 o 300 personas, el básico, y ahí empezaba nuevamente un ciclo que se realimentaba en el tercer nivel y así sucesivamente. Los entrenamientos de John Henley, pues evidentemente costaban una buena plata y la gente estaba dispuesta a pagar por ellos por la parte del enrolamiento que había tan claramente llevado por las personas que estaban en los entrenamientos y por lo tanto pues era un excelente negocio, excepto que en esas culturas la gente sí empezó a quejarse de ese maltrato, de esa agresión, de esa agresividad de los instructores, de los facilitadores, de esa situación con la que vivían tan ruda y bueno, pues allá sí les vivió. John Henley es como el maestro de muchos otros que surgieron en aquella época como Jim Selman, Betty Spruill, etc. Estas personas crearon otras escuelas como WorldWorks, WMXWorks, etc. En Sudamérica, en América Latina, fue una proliferación brutal de muchísimas corrientes y escuelas. Aquí en México, LIDMEX, no sé, estoy hablando de como unas 40 escuelas nada más en el Distrito Federal que manejan todo eso. En el mismo modelo creado por John Henley. Claro, con sus variantes y lamentablemente, y lo digo lamentablemente de corazón, con gente muy poco entrenada, que lo que hace simplemente es lastimar incluso más a las personas cuando llegan a sus entrenamientos y no tanto no reciben un beneficio, sino salen dañados en su autoestima, en su seguridad, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy agresivo el entrenamiento. Los tratan con muchas groserías, muchas picardías, mucha alta bajezas, les hacen hacer cosas increíbles. Y de verdad el punto importante es que yo veo que quizá el mexicano per se tenga una cultura pues, de poco protestar, de poco ser asertivo, de poco quejarse. Y eso se refleja en general en la cultura y evidentemente en los resultados que estamos viviendo en el país, ¿no? Donde la gente no se queja de la corrupción, de los malos gobiernos, de los malos políticos, de un mal servicio en un restaurante, de una mala atención en un negocio. En esa parte, pues muchas escuelas han hecho el agosto aquí en México, porque pues no ha pasado lo que le pasó a John Henley, en el que empezó a recibir una cantidad de demandas impresionantes. Quizá porque la gente en México piensa que si demando, pues no va a pasar nada, ¿no? Simplemente no va a pasar nada. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera hacer hincapié en dos cosas. Primero, el estilo coercitivo quizá fue exageradamente mal interpretado por muchas corrientes que nacieron de este movimiento y en la cual yo no estoy de acuerdo como coach y evidentemente
yo no creo, sinceramente, que esa puerta del cambio interior en la gente se abra a fregadazos, ¿no? A golpes. Desde mi particular punto de vista, la puerta del cambio, la transformación, solo se abre por dentro desde la libertad. Y en esa parte, honrar esa libertad de la persona a elegir lo que quiere trabajar y la manera como quiere hacerlo, la profundidad donde quiere llegar, es fundamental en la parte del respeto, en el apoyo del proceso transformacional de las personas. Como quiera, yo reconozco que ha habido muchas escuelas en México que han hecho un cambio importante, muchos centros de transformación en la vida de muchísimas personas. Y por lo tanto honro el trabajo que están haciendo. Yo no voy a hablar mal de todos, pero sí en particular yo creo que aquí vale la pena diferenciar esta parte de lo que es el coaching. Porque muchas escuelas de transformación en México le han llamado coaching a lo que están haciendo en la parte transformacional. Y a mí sí me gustaría que en esta ocasión tuviéramos muy claro que el coaching no es esa manipulación. Nosotros definimos el coaching como el arte y la ciencia para mejorar el performance, facilitar el aprendizaje y propiciar el desarrollo de las personas, tanto en sus vidas, carreras o negocios. En ese sentido, el coaching tiene un principio fundamental. Nosotros no coercionamos, no obligamos, no provocamos cosas. El cliente es el que elige la agenda, el tema de la conversación, las metas. Nosotros no imponemos, no forzamos la situación con los clientes. Es una parte fundamental en ese sentido versus lo que está pasando con algunas escuelas transformacionales en las que imponen metas de enrolamiento y de alguna forma manipulan o hacen quiebres manipulados con la gente o forzados, obligados. Entonces, en ese sentido, el coaching se basa mucho en el respeto y en la libertad del ser humano, en esa capacidad de elegir. Por lo tanto, a mí sí me gustaría hacer la distinción del coaching y otras cosas. El coaching no es consultoría, no es asesoría. Los consultores son expertos que dan la receta, dicen la solución, son conocedores, son egresados de grandes universidades como Harvard, Stanford o aquí en México el IPAD, el ITAM, que llevan soluciones específicas a las empresas. Y el consultor da el consejo y dice qué hacer. El coach no lo hace. El mentoraje es esa capacidad de preparar a alguien para ocupar una posición dentro de la compañía. En esa parte, el coaching no es mentoraje porque nosotros no le damos la fórmula a la persona de cómo hacer el trabajo, su trabajo. De hecho, el coaching se ocupa en la parte del mentoring, pero como una herramienta del mentor para propiciar el aprendizaje de su mentee, que en este caso es su discípulo. Pues, ¿no? Evidentemente el coaching no son entrenamientos. Los coaches no enseñamos nada. Si un cliente tiene necesidad de aprender algo sobre liderazgo, empoderamiento, trabajo en equipo, etc., pues él descubrirá la manera de cómo tomar un entrenamiento en algún centro de capacitación, en alguna escuela, en alguna universidad, pero nosotros en teoría no debemos dar ningún tipo de conocimiento, curso, taller, entrenamiento. Tampoco somos supervisores. Nosotros no supervisamos el trabajo ni somos policías para que la gente haga su trabajo. Esa supervisión nosotros le llamamos conciencia. El propio cliente es su propio supervisor. Hacemos consciente de lo que está haciendo, de cómo lo está llevando a cabo, lo que le falta por hacer, el compromiso que tiene o no sobre las metas que declaró. Entonces, el propio cliente es su propio supervisor. Y finalmente la parte de terapia. Nosotros no somos terapeutas. La terapia se enfoca en el pasado y nosotros en el pasado simplemente lo vemos como algo que nos da aprendizaje, pero no condiciona el desempeño de nuestros clientes. El coaching se enfoca a futuro. Específicamente el coaching se tiene que ver con llevar al cliente
de un estado actual a un estado deseado. Y bajo esa circunstancia actuamos. El origen del coaching es muy simple, Sócrates. Sócrates es el primer coach desde mi perspectiva. Él utilizaba una técnica llamada mayéutica. En griego, mayéutica significa el arte de parir. La mamá de Sócrates era partera y él decía que, a diferencia de su madre, él hacía parir al hombre, parir respuestas, sacaba las respuestas en base a la mayéutica, que es una técnica pedagógica basada en las preguntas. Entonces él hacía cuestionamientos a sus alumnos. Y esa parte de la mayéutica es la que nosotros rescatamos como coach, con el claro idea o filosofía de que el ser humano ya tiene el conocimiento en sí mismo, que lo único que tiene que hacer es descubrirlo. Nosotros creemos en ese potencial en la gente y bajo ese principio de que la gente tiene esa respuesta correcta, esa decisión adecuada, ese conocimiento que requiere para llegar a su meta, simplemente hacemos preguntas y utilizamos la técnica socrática de la mayéutica. Sócrates creía en la mayéutica porque evidentemente en la antigua Grecia se había visto que el ser humano tenía un alma. Esa alma, esa parte espiritual, contenía en su conciencia todo ese conocimiento. Y que esa parte espiritual del ser humano era una parte trascendente. En ese sentido, esa trascendencia humana confundió muchísimo a lo que vinieron siendo las religiones influenciadas por la cultura griega, donde encontraron esta metafísica. Esta metafísica le llamó a la parte espiritual del ser humano, esa parte trascendente. Esa influencia tuvo que ver con las religiones diciendo, bueno, si el ser humano tiene un alma, quizá entonces esa parte sea algo que, pues, sea algo que haga que valga la pena más la vida eterna que la vida terrenal. Entonces hubo una distorsión de buscar la vida eterna, el más allá, más que la vida terrenal. Y toda esa circunstancia provocó mucho sufrimiento durante muchísimo tiempo, desde la época antigua, desde la época clásica griega, hasta la actualidad. Hasta que Nietzsche, que habló acerca de que el ser humano es feliz, y cuestionaba esa exigencia divina de postergar esa felicidad hasta la vida eterna. Y Nietzsche cambió ese paradigma diciendo, no, el ser humano tiene todo el derecho a ser feliz. De ahí que los coaches veamos a Nietzsche como, como el nacimiento de esa fuerza que nos da en el coaching, el mensaje de que el ser humano puede efectuar su realización y no tiene que esperar morir para poder ser feliz y pleno, sino que en esta vida tiene todo el derecho a lograr metas, a lograr el éxito, a disfrutar de las cosas buenas de la vida. No tiene por qué sufrir. En ese sentido, Nietzsche tiene esa gran influencia en la parte del coaching, en la creación de un modelo que permita al ser humano descubrir su potencialidad y darse cuenta de su futuro. En esa parte entramos a lo que se conoce como los principales autores del coaching moderno. Y aquí hablamos de Ken Blanchard, este gran filósofo de los negocios, Tony Robbins, que es pues, un gran coach en Estados Unidos, ustedes quizá han oído hablar de él, muy famoso, tiene muchas obras y muchos cursos, ha sido coach de varios presidentes, entre ellos Bill Clinton y otros, ¿no? Freddie Kaufman, que es un gran coach transformacional en Estados Unidos de la línea integral que maneja Ken Wilber y tiene una gran filosofía para aplicar en las empresas.
el doctor Rafael Echeverría junto con Julio Laya y Fernando Flores son los creadores del coaching, pues de alguna forma con el toque ontológico de la escuela sudamericana. Sir John Whitmore, que es de la escuela humanista inglesa, él genera un tipo de coaching mucho más coercitivo. Joseph O'Connor, que integra el coaching con la programación neurolingüística. Tim Galway, que es como uno de los más influyentes pensadores acerca del coaching, porque trae el modelo deportivo y lo integra al modelo, digamos, de negocios. Y finalmente Thomas Leonard, que es el fundador de la International Coach Federation y que crea el coaching sistémico en la modalidad de el enfoque sistémico del coaching en 5 diferenciadores, 15 diferenciadores, 15 estilos, 15 competencias, etcétera, 15 por 15 le llaman, ¿no? Entonces, todos ellos son grandes influyentes en la parte del pensamiento del coaching moderno, de la creación de las escuelas diferentes que hay de coaching, tanto en México como en el mundo. Y evidentemente, bueno, pues aquí ya surgen 3 claras áreas de especialización del coaching. El coaching de negocios, donde está tanto el coaching ejecutivo, el coaching de equipo, el coaching para entrenar en mentoraje a las personas que van al siguiente nivel, el coaching de despido o de outplacement, el coaching de pymes, el coaching de networking, o sea, de multiniveles, el coaching organizacional, el coaching de gerentes, de directores, el coaching ejecutivo. El business coaching es una de las ramas del coaching más productivas, dado que es la empresa donde mejor lo valoran y lo pagan. Como quiera que sea, hay otra rama de coaching que llamamos life coaching, que se encarga de la vida y carrera, el coaching espiritual, de salud, el coaching de papás, el de parejas, pues, el coaching de políticos, el coaching deportivo, el coaching de organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Este tipo de life coaching es un coaching más, digamos, más altruista, en donde la gente hace coaching por dar un impacto social o de alguna forma pues por servicio. Y viene una tercera rama de coaching que llamamos el coaching pedagógico, donde está siendo aplicado en la mayor parte de las universidades, pues que están siguiendo el estilo de la mayéutica o de técnicas socráticas, donde hacen al alumno responsable de su educación, y los maestros o los catedráticos ya no son los que enseñan, sino el alumno es el que estudia directamente de la fuente, y lo que hacen los maestros o los catedráticos son coaches que acompañan a los alumnos en su propio aprendizaje, en su proceso de aprendizaje. Entonces estamos teniendo un gran impacto en la parte de la rama pedagógica, en los sistemas educativos, en muchas universidades por lo mismo, porque están aplicando mucho técnicas de coaching hoy en día para los alumnos. Bien, hay simplemente ya para terminar unos cuantos cosas más. Los modelos de coaching más conocidos, uno de los más conocidos es el coaching con PNL, otro que llamamos el cognitivo-conductual, el sistémico que decía yo de Thomas Leonard, el coaching integral de Ken Wilber y otros autores, el coaching ontológico de la escuela sudamericana y el coaching humanista. Es coaching que en alguna forma en la escuela humanista genera ese coaching, ese estilo de coaching no manipulativo, no coercitivo. En lo particular yo practico el coaching último, el punto número 6, el coaching humanista, influenciado por la escuela de John Whitmore y por Tim Galway y por otros filósofos de alguna forma que siguen el estilo de coaching, que respetan mucho la libertad del ser humano, con un estilo pues muy avalado por lo que es la filosofía de la International Coach Federation. Aunque mi organización se llama Ontology Training, tenemos una influencia ontológica no de Luis Flores y
no de Fernando Flores, perdón, y del doctor Rafael Echeverría y de Julio Laya, de los grandes pensadores sudamericanos, o incluso donde ellos toman toda esta filosofía, digamos, de la parte ontológica. Eh, Honestamente hablando, nuestro coaching se remonta más a la parte de socrática, del coach, de la ontología de Parménides. Por lo tanto, aunque nosotros somos ontológicos, no seguimos la corriente latinoamericana filosófica emanada después de los pensadores del siglo XX y tomada por el doctor Flores y el doctor Echeverría, el doctor Julio Laya, etcétera. Eso es más o menos lo que a mí me gustaría pues reforzar, esa distinción en el coaching versus las corrientes que ha habido de desarrollo del potencial humano, de cómo nacen este tipo de talleres, cursos, etcétera. Evidentemente me quedé muy corto, es una información muy breve acerca de los movimientos del potencial humano. Hay muchas corrientes, incluso orientales, que tienen gran influencia en lo que es el desarrollo del potencial humano en la época de los 60, sobre todo de la escuela hindú y la escuela budista, la escuela sufista, este, etc. Y hay otras escuelas también muy importantes como el Cuarto Camino, de lo que viene siendo lo que migró Teosofía hacia lo que viene siendo ese movimiento de Gurdjieff y Ouspensky en el siglo pasado. O sea, honestamente hablando me quedo corto, es un tema muy amplio, mas yo espero haber contribuido por lo menos en un punto importante, en la diferenciación de que los talleres o entrenamientos o seminarios o cursos que dan de desarrollo humano, que algunos le llaman coaching, no lo es, si no tiene una filosofía clara de respeto a la libertad del ser humano. Y esa parte de la libertad del ser humano es el conceder que él tiene la respuesta correcta, que tiene la solución correcta y que de alguna forma nosotros acompañamos a las metas que la persona declara, en la agenda que la persona declara en la consecución de las mismas como coaches. No damos el consejo, no decimos qué hacer, no damos capacitación, tampoco damos terapia. Los coaches acompañamos y acompañamos enriquecidos con el trabajo de los terapeutas, de los consultores, de los facilitadores de seminarios, de los especialistas en los temas que desarrollan en los cursos, pero de alguna forma somos ese complemento. El coach es un complemento para que el cliente aterrice lo que conoció en los cursos, para que logre los cambios en terapia, para que sane incluso su cuerpo a través de las consultas con los especialistas médicos o de nutrición, pero no somos especialistas en nutrición, no somos médicos, no somos terapeutas, no somos conocedores de los temas. Esa es la parte de la diferencia que me gustaría que quedara en la mente de aquellos que en este día nos han escuchado. Y bueno, pues yo aprecio mucho la oportunidad que me dieron y encantado de la vida de poder responder alguna pregunta si es que la hay. Ok, si Sí, alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, nos las puede escribir para poderla contestar.
Bueno, aquí hay una, dice, ¿tiene alguna información del trabajo de coaches coercitivos en Monterrey? Em, no, la verdad no tengo una información específica sobre la inquietud de la pregunta de la persona que la hace. Sí, estoy enterado que en todo México se han pues abierto centros y escuelas de todo tipo manejando la trilogía transformacional del modelo que de alguna forma pues influye John Henley en Estados Unidos con LifeSpring, con una serie de diversos nombres, desde Impacto Vital, México Humano, entrenamiento de transformación y cosas por el estilo, pero honestamente hablando ya son tantas escuelas con tantos centros y tantas cosas que en lo particular no tengo informes precisos sobre coaching manipulativo en particular de alguna de ellas. Lo que sí es cierto es que mucha gente sale con la idea de que tomó un curso de coaching. Y eso es a mí lo que me inquieta, lo que más me hace ruido, que de alguna forma se hagan con clarísimo, ¿no? Como fue un curso de coaching de 3 niveles y en el primer nivel hicimos esto, en el segundo esto. Digo, eso, perdón, no es coaching, eso es pues, entrenamiento, es transformación, es desarrollo humano, es superación. Pero por favor, no lo llamen coaching. Eso no es coaching y desde mi particular punto de vista lo único que genera es confusión en la mente de muchas personas y cuando realmente quieren conocer el coaching, algunos incluso ya nos califican como coercitivos o que vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no va por ahí. Aquí hay otra, dice, ¿cuánto es el tiempo promedio para una certificación en coaching? Bueno, yo tengo entendido, por lo que toca a la International Coach Federation, está elevando ahora el estándar para lo que las personas que quieren dedicarse al coaching de manera profesional. En las escuelas que tenemos afiliación a la International Coach Federation, nos están pidiendo que elevemos el estándar a PCC, que en términos de inglés es Professional Certified Coach, y mínimo son 2 años tanto de la parte académica como de la parte de prácticas. Antiguamente, pues con 6, 8 meses pudiera decirse que un coach casi pudiera cumplir con los requisitos para poder sacar una credencial básica que llamamos ACC. Pero hoy en día están empujando cada vez más los estándares, lo cual es sano, lo cual es bueno, dado que de alguna forma que se está puliendo mucho esta parte para pues, evitar esta situación de escuelas que certifican en un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Que me he enterado, me han llegado casos así, ¿no? De gente que tomó un curso de 4 o 5 días o 10 días y ya pues sale con un certificado de coach. En ese sentido, pues no caigamos tampoco al otro extremo, ¿no? De ni tan, ni muy. O sea, sí yo creo que una certificación seria en coaching, no menos de un año, no más de 2, yo creo que es más o menos el promedio en lo que pudiera una persona comúnmente desarrollar las competencias y los estándares requerirlo en forma profesional. Ok, tenemos otra. ¿Qué recomiendas hacer para dar a conocer mejor el coaching que funciona? Perdón, disculpe. ¿Qué ¿Me puedes recomiendas? repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué recomiendas hacer para dar a conocer mejor el coaching que funciona? Ok, yo no sé a qué se refiere con la parte de que funciona, porque yo tengo una definición respecto a eso. Lo funciona para las personas es diferente. Funciona para alguien, no funciona para otro. En ese sentido, digamos, yo siempre he recomendado, haz lo que te funciona. Si te funciona un estilo de coaching
síguelo así. Si no te funciona, pues haz algo más. Ahora, en ese sentido, es difícil de explicar por muchas cosas que a la gente le ha funcionado, incluyendo los entrenamientos coercitivos, manipulativos, donde a la gente sale agredida, le gritan, le dicen cosas, etcétera. Hay algunas personas que les funciona y con ello han admitido que han hecho grandes transformaciones en su vida, que era lo que necesitaban, que alguien los acudiera, los pateara, les dijera cosas. Pues está bien. Entonces yo no descalificaría eso. Me refiero a que cada ser humano es diferente y como tal nosotros no sabemos lo que le va a funcionar. Lo único que yo me atrevería a decirte es, si tú ya estás haciendo algo y no encuentras el resultado que tú deseas, entonces busca algo más. Porque, pues, como decía Einstein, si sigues haciendo lo mismo, pues no esperes un resultado diferente. Necesitas hacer cosas diferentes y buscar algo que te funcione. En ese sentido, hay muchos estilos de descalificaría a ninguno o pondría a alguno mejor que otro. Todos son buenos dependiendo de la persona. Lo que tú necesitas es lo adecuado para ti. A su consideración, además de la ICF, ¿qué otra organización es confiable? Bueno, hay muchas, la ICC, la ICF, la Organización de Coaching Mundial de Coaching Ejecutiva, etcétera. Yo creo que hay muchas organizaciones a nivel internacional que dan pues esta seriedad, ¿no? A lo que se conoce como coaching hoy en día. Honestamente hablando, yo no me atrevería a decir que una es mejor que otra. Yo en lo particular estamos afiliados a la ICF, International Coach Federation, porque en su momento sentí que era lo apropiado para nuestro método o de alguna forma filosofía, pero eso no descalifica a otros organismos internacionales que regulan o ponen los estándares de las competencias que requiere un coach profesional. Entonces, en ese sentido, creo que hay una variedad ya interesante en el mundo de organizaciones que certifican, que de alguna forma pues establecen los códigos de ética, la deontología y las competencias o estándares que un coach debe ejercer para poder pues, decirse coach profesional. Espero que algún día también haya un organismo que haga lo mismo con los cursos transformacionales o las escuelas de desarrollo humano para quizá también establecer una norma mínima que deben manejar los instructores, los facilitadores que dan ese tipo de cursos y verdaderamente pues seguir esos estándares, ¿no? Para poder regular esta parte porque creo que pueden pues detonar algo muy fuerte en el país en manera negativa, que espero que no sea, desde luego. Ok, hay otra, hay una persona que vive en San Luis Potosí y está buscando certificarse como coach. Eh, ¿Qué institución recomendarías en algún estado, ya que en San Luis Potosí no tienen esta certificación? Bueno, pues lamentablemente, no lamentablemente, sino en lo particular, yo te pudiera recomendar nuestra escuela Ontology Training, pero pues evidentemente yo estoy siendo invitado por la Asociación Mexicana de Coaching. Si tú nos consideras como una opción, pues encantados de la vida, tú puedes buscar informes en nuestra página www.ontologytraining.com. Si tú deseas informes sobre el coaching que nosotros manejamos, tenemos una versión online, que significa que tú puedes participar desde San Luis Potosí y sacar una calificación para poder obtener una credencial ante la International Coach Federation, siguiendo ciertos estándares y requisitos. En ese sentido, repito, somos una opción, no somos la opción.
Y si tú nos eliges, privilegiados de tenerte con nosotros para que de alguna forma tú puedas formarte como coach y ejercer el coaching de manera profesional. Más creo que somos una de las opciones que puede haber dentro del mercado mexicano. Hay muchas escuelas muy buenas. Y tengo otra que dice, ¿cómo se puede detener este tipo de coaching coercitivo que está dañando a las personas? En realidad no creo que haya una manera de tenerlo como tal. Resistencia causa persistencia. Desde mi punto de vista, lo único que yo puedo sugerir es que las personas que nos hicieron favor de acompañarnos esta mañana en este webinar, pues tengan claro esa parte, esa distinción de lo que es el coaching versus lo que es este tipo de entrenamientos y pues cuando se expresen, pues sepan cómo diferenciarlo, eso es todo. Eso contribuye a tener esa claridad en la sociedad, ¿no? Ahora, tampoco se trata de enfrentar a quien hable que tomó un curso de coaching y que vivió una experiencia de coaching en ese tipo de procesos. No se trata de eso, simplemente es como un punto de, si no entiendo lo que me dices, no quiero que me tomes a mal, pero desde mi enfoque lo que es el coaching quizás sea un poco diferente a lo que tú manejas y por qué no investigas un poco más. Eso sería mi punto, ¿no? Para que no se casen, porque hay gente que literalmente se fanatiza con ese tipo de experiencias y bueno, están vueltos locos diciendo que quieren enrolar a todo mundo para que vayan a ese tipo de cursos y es un poco difícil tratar de convencerlos. Entonces, no lo intentemos, simplemente creo que es suficiente con que los que me hicieron el favor de escucharme tengan esta claridad, esta distinción, para que no haya esa confusión y puedan pues apoyar esa claridad en la gente que tengan la oportunidad con la que puedan conversar esa parte. Ok, por otro lado tenemos felicitaciones y agradecimientos. Por aquí hay un me encantó, muchas gracias. Todo muy interesante la información. Vamos a seguir investigando. Saludos. Um, muy interesante el resumen histórico. Muchas gracias. Bueno, aparte de esto, muchas gracias, Francisco, muchas gracias por este webinar, muchas gracias por ser parte de los primeros eventos de la Asociación Mexicana de Coaching. Te agradecemos por cortar el listón de los eventos con esta gran presentación. Muchas gracias. Y bueno, este webinar lo podrán escuchar muy pronto en la página de la Asociación Mexicana de Coaching, que es www.amco.org.com. No, .mx, disculpen. Se los repito, www.amco.org.mx. Por mi parte sería todo. Francisco, si quieres agregar algo más. Pues simplemente también el agradecimiento a ustedes por la invitación de compartir estos conceptos. Repito, yo no quisiera que quedara como en el aire el hecho de que yo atacara a alguna escuela en específico. Yo mismo doy entrenamientos transformacionales de forma no coercitiva desde hace muchísimos años, hace 20 años, y en ese sentido yo veo en ese modelo una muy bella forma de lograr una superación, un potencial humano increíble. Más yo hago esta distinción clarísima de lo que hago como transformacional versus a lo que es el coaching y esa es la inquietud que yo quise transmitir esta mañana al auditorio que nos hizo favor de escuchar en esta ocasión. Así que agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Coaching y a la gente que se dio el chance, la oportunidad de escucharme por un ratito esta mañana. Gracias a todos, que tengan un bonito día y estamos en contacto. Hasta la vista. Hasta luego, gracias a todos los asistentes y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y estén pendientes de nuestras redes sociales donde podrán ver próximamente
el link de este webinar y los próximos eventos que tendremos programados. De parte de la Asociación Mexicana de Coaching, muchas gracias por todo.